¿por qué cuesta? Personalmente también, pero organizacionalmente, darle una profundidad adecuada y un entendimiento adecuado al término cultura de seguridad de procesos. Pausa. Me tomo un minuto para pedirles que por favor se suscriban al canal. Más de la mitad de las personas que ven el contenido de Brainstorming cada semana no está suscripta. Y que den un like, ya que esas dos acciones, que no cuestan prácticamente nada, nos ayudan mucho a posicionar los contenidos. Gracias. Seguimos con la programación habitual. Espero que lo respondas no, y además espero que lo respondas magistralmente, digamos. ¿Por qué cuesta tanto agarrar conceptualmente esa noción? No tengo la respuesta, pero ensayemos una por la vía negativa, si querés, ¿no? Una definición negativa, que tiene que ver con 2 episodios que... A ver, voy a tratar de encontrar las palabras más precisas. 2 autores que se han dedicado escrupulosamente a diseñar dispositivos de cambio, ahora te voy a decir quiénes son, en algún momento se dan cuenta de que el factor clave para impulsar cualquier tipo de cambio es la cultura, o sea, es el famoso environment o el contexto. Pero lo dicen fuera del libro, en otro momento, y no le dan mucha cabida. Entonces, en cierta medida la respuesta es porque es una palabra que no... Me gusta tu ensayo por la negativa. Que no le vemos nada detrás. Dejémoslo por el momento así. Y te lo vinculo con, si querés, esto que decía, o que han dicho algunos filósofos del lenguaje, es los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, si la palabra cultura es aquello que es todo y es nada, y es todo lo que sucede, pero nadie es responsable de... cuando pronunciamos la palabra, en nuestra mente se produce un silencio y una carencia de imágenes, por decirlo así. Viste que una manera de significar del cerebro es... Bueno, si yo te digo limón... Bueno, sí, tu imagen hay un limón, es una fruta, y ahí empezás a construir, junto con otras categorías, la definición de limón, etc. De alguna forma no pasa eso con la cultura. Eso que nos pasa concretamente cuando hacemos un ensayo por significar algo, no nos pasa con la cultura, o no les pasa a las organizaciones. Y el impacto que a mí me produjo encontrar, lo mencioné brevemente cuando hablamos de hábitos upstream, es que James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, en la entrevista que le hace Tim Ferriss le dice, ¿de qué te diste cuenta? ¿De qué hay algo importante de lo que te hayas dado cuenta después de escribir el libro? Entonces, un tipo que le pone cabeza a la ciencia de los hábitos. Decir, usted quiere cambiar, 4 leyes, hacerlo sencillo, hacerlo fácil, hacerlo atractivo, hacerlo satisfactorio, reconocer los comportamientos, toda una serie de tips de comportamiento de cómo hay que cambiar. Y en la entrevista le dice a Tim Ferriss, no le di la suficiente importancia, o sea, se me pasó por alto y ahora reconozco la gran importancia que tiene. Es más, diría, es el factor clave que impulsa el cambio, que es el ambiente, el contexto en el que la persona se desenvuelve. Y por eso, dice, yo agregaría una ley más que es, metete en las tribus, metete en la tribu en la cual ya sea un comportamiento normal, el comportamiento que vos querés desarrollar. ¿No? Suponte que querés ser un gran asistidor al gimnasio, de hacer fierros. Bueno, si te metes en una tribu de personas, no sé, en un foro, si querés, o empezás a salir con gente del gimnasio, te juntás a cenar, dice, terminás usando la misma ropa de marca deportiva, consumiendo los mismos suplementos vitamínicos, tomando la misma proteína, hablando de los mismos temas. Es decir, el contexto te empieza a hacer pasar y facilita el desarrollo de habilidades y comportamientos que quieren instalar el nuevo hábito. Y Clear dice, lo pasé por alto, dice, pero no solo dice lo pasé por alto y lo podría haber incluido, dice, podría sostener que es el factor clave. ¿No? Entonces, primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Alguna pregunta? No, sí, no preguntas, como un comentario. Es un concepto que para captarlo o introyectarlo en parte de toda su complejidad, necesitas no solo experimentarlo, sino reflexionarlo. Uh-huh. Entonces eso nos empieza a decir, ¿por qué es tan difícil que las organizaciones capten con cierta profundidad qué es la cultura de seguridad de procesos? Bueno, porque el tomar con cierta profundidad ese significado implica no solo tener determinada experiencia, sino tener determinada experiencia reelaborada, que es lo que hace...
Porque estamos hablando de un tipo que pensó mucho en estos temas para decir, mirá, y llego a la conclusión, no es que se le pasó por alto, si me permitís contradecir al propio James Clear, hablando de sí James mismo, Clear, escribiendo, claro. no solo se le pasó por alto, también podríamos decir, decantó. Después de haber hecho todo un ejercicio intelectual en base a la observación y haber experimentado hábitos, descubrió que hay otra cosa que tiene que ver con la cultura como un fenómeno grupal, hermosa la idea de tribu, porque tribu es grupo, y entonces ahí está como toda la fuerza de la cultura que te arrasa. ¿Querés entrenar? Bueno, nutrite de una tribu que te preste o que te haga a vos, como es que decimos, un reflejo de esa cultura también. Exacto, claro. Me encantó el ejemplo. Entonces, y nos da una pista. Entonces, después te voy a decir la lógica como inversa que tienen estos dos ejemplos que nos ponen de cara a la centralidad del concepto de cultura, de entenderlo mejor y definirlo mejor para instalar el cambio. Entonces James Clear se le pasa por alto, no se da cuenta, después se da cuenta y dice, no solo podría incluirlo, sino me parece central. El más importante. Claro. Perfecto. Nuestro querido amigo, esto para quienes se han ido sumando recién en las últimas épocas a estas sesiones de brainstorming, el efecto checklist, libro que comentamos acá, que me parece un libro extraordinario, que ahora sí voy a hacer el comentario que me olvidé de hacer cuando presentamos por primera vez el libro, que es que la traducción del título en inglés no es el efecto checklist. El título en inglés es The Checklist Manifesto, que es un manifiesto, ¿no? Es como un alegato fuerte y emocional sobre las bondades de algo. Vos no decís, che, ¿por qué no te gustaría usar una checklist? No, él dice, che, usen la checklist porque esto es cosa seria, salva vidas, ¿no? Simplifican el conocimiento que tenemos sobre algo. Nada más cuando haces un manifiesto de algo, le querés ordenar el mundo a alguien. ¿Cómo el mundo? Estás diciendo cómo el mundo debería ser. El mundo debería ser un mundo en el que las personas usen checklists frecuentemente. Entonces, primera aclaración, el título en inglés es un poco más fuerte que el efecto checklist. Y él en este libro, en forma parecida, ahora voy a hacer una reflexión paralela a la que hice con James Clear, dedica 300 páginas a reflexionar sobre un dispositivo que es la checklist y todas sus bondades, y se entrevista con gente de la aviación para que le cuenten cómo es el proceso de refinamiento de una checklist, que tienen pilas así de investigación de incidentes y eso lo reducen a 6 pasos o 4 pasos y te dicen en qué momento tienen que usarla. Primero te voy a recordar la definición de una checklist. Dice que una checklist ayuda a hacer todo lo inteligente que es posible que seamos durante cada una de las fases del proceso que tengas entre manos. Bien. Y garantiza disponer de la información crítica cuando la necesitamos, ser sistemático a la hora de tomar decisiones, es decir, estructurar la toma de decisiones, la gente que gana en autonomía porque toma decisiones en base al procedimiento, y que se haya hablado con toda la gente que se tiene que hablar. Todo eso te lo provee una pequeña checklist de 6 pasos. Pero en algún momento del libro, Gawande, que habla maravillas de la checklist, dice, pero el uso de la checklist... Lo mismo que Clear, claro. Dice, depende de algo. Del contexto. Entonces dice, la pregunta más difícil, que sigue sin respuesta, es si la cultura médica será capaz de aprovechar la oportunidad. Entonces, yo creo que de alguna manera también en parte la reflexión es, podrás tener el mejor dispositivo, el más inteligente, el mejor diseñado, pensando en el usuario, etcétera, etcétera. Pero si no estuviste pensando cómo el entorno favorece eso, ¿no? En todos sus aspectos, ese dispositivo pierde toda su fuerza o gran parte de su fuerza. Ahora, ¿por qué? Acá viene la reflexión de lógica inversa. ¿Por qué dos autores tan inteligentes que encuentran el factor clave de algo no se ocupan en desarrollar? Bueno, en parte porque no está desarrollado. Sin embargo, hay un reconocimiento intuitivo que la centralidad del proceso de cambio cultural tiene que ver con que es el corazón que impulsa todo. Bueno, ahora, se dieron cuenta, bueno, perfecto, pero dice, mirá que si la cultura médica desaprovecha la oportunidad, no pasa nada, ¿no? Aún habiendo dedicado años de reflexión, no te olvides que él se involucró con la OMS, le dieron un presupuesto para globalizar una checklist de quirófano, para reducir la cantidad de infecciones, o sea, realmente un trabajo muy serio y muy profesional. Y sin embargo desliza en este deslucido renglón y medio, ahí por la mitad del libro, que la gran pregunta sin respuesta, con lo cual después de este ensayo humilde no voy a pretender tenerla yo, dice,
es si la comunidad médica aprovechara, si la cultura médica aprovechara la oportunidad. Me parece como los dos ejemplos, tanto el de Clear como el de Gawande es el apellido, ¿no? Sí, Gawande. Gawande, Gawande. donde su foco de estudio está en otro lado, terminan de alguna manera rindiéndose ante la influencia del contexto, pero bueno, como su foco está en otro lado, no les queda otra que decirlo, y hay que ver cómo llegan a esa conclusión final. Porque hay toda otra corriente norteamericana, sobre todo, que te dice, básicamente se denomina como el poder del contexto. Exacto. Tipo, el contexto tiene un poder sobre todo, y que de hecho es como trasciende a esta idea del individuo sobre, como la sociedad sobre el individuo y no el individuo como un actor que puede torcer lo que ocurra en los grupos, salvo desde lugares de jerarquía más altos y con los dispositivos adecuados. Desde la jerarquía tampoco se influye la cultura. Se influye la cultura desde la jerarquía con el dispositivo adecuado. Me gusta mucho porque está como muy en complemento, le rinde pleitesía de alguna manera a la idea esta del poder del contexto, aunque como vos bien decís, muy disimuladamente. Bueno, perdón, entonces en el fondo la respuesta es, mirá, porque no están las categorías claras para pensarlas, porque no están desarrolladas y porque esa reflexión embrionaria hace que cuando pensemos en cultura, pensemos en cosas difíciles de agarrar y a las cuales las personas, digamos, no se le animan, ¿no? Yo creo que porque la categoría que el poder del contexto determina el comportamiento es una categoría que no puede ser solo conceptual, sino tiene que ser experimentada. Entonces, a la hora de pensar, es difícil en ámbitos organizacionales animarte a conceptualizar en temas en los que vos no sos un experto reconocido, mezclando tu experiencia y conceptos que no hacen a tu ciencia o a tu disciplina. Pero creo que la categoría para indagar el cambio cultural en la organización, y nosotros específicamente la cultura de seguridad de procesos, es el poder del contexto. Y hay infinidad de investigaciones. De hecho, la categoría es esa, el contexto. El poder del contexto como categoría habla de cómo gestionar la cultura. También, perdón, para no solo cargar las tintas de un lado, como suele suceder en estos casos, por supuesto que esto es necesario. O sea, yo también te diría, las checklists son necesarias, por supuesto. El desarrollo de un buen entendimiento de cómo desarrollar hábitos es necesario. Pero si no está este otro apoyo fundamental, digamos, que tiene que ver con la cultura, con la gestión de la cultura, es mucho más difícil sacarles toda su utilidad. Incluso pueden terminar como en el vacío, ¿no? Por eso está definida como práctica, o vos le habías dicho los hábitos upstream, vimos, hace que son esos hábitos que ordenan al resto, o que alimentan al resto de los hábitos. Si vos querés trabajar el hábito de dormir mejor, un hábito upstream, un hábito de primer nivel es hacer ejercicio físico porque ordena un montón de otros upstream hábitos. Yo creo que la gestión de la cultura ordena un montón de otras prácticas. Entonces, todas las herramientas que tiene la gestión de riesgos están muy favorecidas cuando vos trabajás sobre los contextos, sobre los que después van a operar cada una de estas herramientas. Es indispensable desarrollar desde el checklist, como le dice Gawande, o los hábitos, como dice Clear, o la herramienta que quieras, metodologías de investigación. Pero bueno, asegurarte que estén los contextos que le van a sacar el brillo adecuado a esas herramientas. Creo que esa es una de las dificultades que tienen las organizaciones para captar con mayor profundidad. Es como animarse a la gestión del contexto y el contexto como organización de segundo orden. Porque ¿cuál sería el primer orden? Y el comportamiento que ves del individuo. Claro. Pero dejar de ver el comportamiento del individuo y entender que está dentro de algo más grande que a veces es difícil de delimitar a lo que en donde ese comportamiento es el único posible. Con la esperanza de que Atul Gawande o James Clear escuche este podcast. Claro. Para que completen esperaremos una contribución al factor cultural. Para que completen su investigación además y no se queden las medias, ¿no? Porque ¿qué te hace al número uno de la lista de bestsellers del New York Times? ¿No? Qué lectura molesta, dice el texto. Pero me tomé el trabajo de leerlo todo. Y después ellos confesaron que... Pero además encontraste los 2 puntos donde reconocen
que The Power of Context Qué molesto. es lo central. Extraordinario, Richie. Gracias. Quiero preguntarte, entonces recomendás Sí, me siento mal. la lectura. No, sí, primero la ninguneada que les pegaste a Clear y Para nada. a Wende. A ver el libro que escribió. Así Efecto es, Checklist. así es el mundo de la investigación. Bueno. O sea, tú, Ahora nosotros tenemos que desarrollar las categorías. Atul Gawande escribió este libro y a vos lo único que se te ocurre decir es Que por ese renglón. que hay una línea en la que dice que las checklists dependen del contexto. Claro. Qué buena, es buena. Y es como, de alguna forma, ellos dicen que es una pregunta, no se meten ahí, es una pregunta que está sin respuesta. ¿Viste? Igual estuviste sensible en lo que capturaste de los dos. Si bien tu mirada estuvo puesta en lo negativo, Siempre- tengo que decírtelo. Siempre hay que destruir algo para construir. Esa frase que... No, está bien. Y el otro libro, bueno, Vitos Atómicos. Después eso, lo de Clear, es en una entrevista con Tim Ferriss, que es la entrevista que ya recomendamos. a la que nos referimos en Hábitos Upstream Downstream, donde habla de que efectivamente con posterioridad al libro se da cuenta de que la influencia del contexto es esencial. Recomendaciones. Este libro, El efecto checklist, lo comentamos en detalle en un episodio de este mismo podcast. Lo pueden ir a buscar bajo el título El efecto El checklist. efecto checklist, efectivamente. Y después hay un libro muy interesante que se llama La clave del éxito, de Malcolm Gladwell, que es una mala traducción. El libro se llama en inglés, se llama The Tipping Point, que es como el punto ese en El donde, punto de inflexión. O sea, donde no- las culturas terminan de popularizar algunos. Habla de marcas sobre todo, pero habla del punto de inflexión donde un fenómeno se vuelve un fenómeno cultural masivo. Es muy interesante el libro para entender el fenómeno cultural. Yo creo que es de lo mejorcito que he leído. La clave del éxito. Para tener como algún andamiaje teórico para hablar de cultura. Ok. Y por supuesto, les pedimos que nos dejen un like y que se suscriban. Gracias. Será hasta la próxima semana.